Buenos días, en nombre de la Sociedad Geográfica de Colombia, de su consejo directivo, de sus miembros, del personal administrativo y de todos los amigos que hoy se reúnen con nosotros para que nos saludemos todos. Bienvenidos a esta conferencia del día de hoy que se va a titular ¿Por qué comemos lo que comemos? Una mirada a la historia de la alimentación humana. El expositor, el conferencista del día de hoy es el doctor Javier Rey, profesor de la Universidad de La Salle. Un saludo especial para el doctor Javier Rey y agradecimientos, felicitaciones porque seguramente su conferencia va a ser muy interesante y muy útil. De modo que un abrazo para el doctor Javier Rey, un abrazo de bienvenida. Como siempre, muy contentos en este ciclo de ciencia y cultura que he dicho siempre, lo hemos bautizado muy bien en homenaje del doctor Eufrasio Bernal Dufo, quien fue nuestro pasado presidente. Bueno, entonces vamos a presentar a continuación, dándole la bienvenida al doctor Javier Rey. El doctor Javier Rey, él es un profesor muy ilustre de la Universidad de La Salle. La Universidad de La Salle nos quiso colaborar con este ciclo de 5 conferencias. Esta es la última de ese ciclo y la última de este mes, pero ya nos alistamos para las conferencias del mes de junio. Al final de la conferencia voy a indicar cuáles son los temas en junio. Siempre el miércoles a las 11 de la mañana, cordialmente invitados. En el día de hoy, por ejemplo, tenemos 56 personas conectadas y 5 por el chat. Bienvenidos todos. Como hemos dicho siempre, nos une este sentimiento de amor por la geografía y por la difusión de la geografía. Nos sentimos realizados, gratamente. Bueno, el doctor Javier Rey, él es ingeniero de alimentos de la Universidad de La Salle. Es especialista en ingeniería de procesos en alimentos y biomateriales de la UNAD, con una maestría en innovación y biotecnología alimentaria del UNINI y una maestría en nutrición y biotecnología alimentaria de la Universidad Europea del Atlántico, con amplia experiencia en investigación y desarrollo en productos con énfasis saludable. También con amplio desempeño en el análisis de riesgos en inocuidad de alimentos. Con más de 15 años de experiencia en el sector de la docencia y la investigación, actualmente es docente e investigador en el programa de Ingeniería de Alimentos de la Universidad de La Salle. Doctor Javier Rey, en nombre de la Sociedad Geográfica de Colombia y de sus miembros y de las personas que hoy están conectadas en esta conferencia por el internet, le damos una cordial bienvenida y seguramente con toda seguridad vamos a aprovechar estos conocimientos que usted va a compartir con nosotros. Adelante, doctor Javier Rey. Ya qué pena, doctor Rey. Un segundo, por favor. Ya lo pongo como anfitrión. Adelante, doctor. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. De antemano, sabemos la importancia de la sociedad y pues aportar un poco a todo lo que están realizando y las actividades, pues es un placer para mí y ya les digo que pues muy alegre de estar acá y en próximas oportunidades pues también cuente conmigo. Bueno. Permítanme, voy a presentar muy rápidamente. Muy bien, se ve muy bien. Excelente. Bueno, pues el día de hoy traemos un tema que para muchos es controversial, para otros es, digamos, tema de cultura, para otros es tema de conversación, para otros es tema de debate, etc. Y es una mirada a la historia de la alimentación, del qué comemos lo que comemos o por qué comemos lo que comemos. Y si entramos un poco en el detalle, este tipo de temas podríamos tenerlos de diferentes puntos de vista.
Podríamos hablar desde un punto de vista antropológico, podríamos hablar desde un punto de vista sociológico, desde el punto de vista de la producción de alimentos, desde el punto de vista nutricional, etc. Yo voy a tratar de hacer una aproximación al punto de vista histórico, al punto de vista de por qué comemos lo que comemos desde un contexto histórico. Y en ese sentido, me permitiría presentar primero unas preguntas de reflexión. Y quiero que la respondan dentro de sí mismos, a sí mismos. Por ejemplo, ¿cuál es tu alimento favorito? Todos los seres humanos tenemos un alimento favorito. Lo que no nos hemos preguntado es por qué nos gusta ese alimento o cuáles son las características, exceptuando las características de sabor, las sensoriales y demás, pero por qué nos encanta ese alimento. ¿Por qué nos encanta, no sé, un plato como el ajiaco? O incluso, ¿por qué nos encanta un producto como el chocorramo? ¿Qué nos gusta comer? A nosotros como seres humanos, ¿qué nos gusta comer? Nos gusta comer más comidas tipo gourmet, gastronómicas, etcétera. O nos gustan más los productos transformados, los poqués, los yogures, etcétera. ¿Qué nos gusta? Esto es muy chévere estudiarlo a veces a nivel sociológico en los niños. Las respuestas de los niños a veces del por qué comen lo que comen, por qué les gusta, son muy curiosas, pero son muy sinceras. Uno como adulto como que empieza a reflexionar y al final no da respuesta de por qué le gusta comer eso. ¿Por qué tenemos preferencia a unos alimentos que a otros? Y esto es algo que no solo detalla la personalidad de una persona, bueno, la personalidad, perdón, sino detalla la cultura, la sociedad. ¿Cuánta influencia hay en nuestra cultura? ¿Cuánta influencia hay de esa relación social en nuestros hábitos alimentarios que hacen tener preferencia a unos alimentos que a otros? ¿Cuánta historia, cuánta sociedad, cuánta cultura hay allí? ¿Y hay alguna manera de diferenciar estos conceptos de comer y alimentarnos? ¿O será que es lo mismo? ¿Será que es lo mismo comer y alimentarse? ¿O será que realmente el trasfondo de estos dos conceptos son muy diferentes? Digamos que en ese sentido quise traer una pequeña presentación, la cual, pues como les dije al principio, nos va a aproximar un poco a este tipo de respuestas. Obviamente, vuelvo e insisto, es un tema que genera debate, que genera conversación y que cada uno de nosotros podrá tener un punto de vista diferente. Pero vamos a tratar de hacer, o lo que yo voy a tratar de hacer es una aproximación, a darle un poco las respuestas a estos conceptos. Y es que tenemos que darnos cuenta que los alimentos son un lenguaje. Y son un lenguaje cultural. En un plato, y una de las cosas más chéveres cuando uno va a viajar es que le sirva a uno el plato de la región donde viajó, ya sea en Colombia, o sea en el exterior, etc. Pero es que detrás de ese plato hay muchas cosas. Hay historia, hay sociedad, hay cultura, hay producción, hay agricultura. Y no solo hablando de platos servidos a la mesa, de platos gastronómicos, sino también a nivel de productos, de transformación, de industria. Hay una serie de variables que hacen que se determinen las características de ese alimento. Entonces, los alimentos son un lenguaje. Los alimentos pueden hablar de esa relación que tenemos entre la naturaleza y la cultura. Y esto es intrínseco en cada región. Cada región tiene sus propias formas de ver la agricultura. Y esas formas de ver la agricultura también están relacionadas con ese tipo de productos que se relacionan con esta región. Y la cultura, sin ninguna duda. Hay lugares donde la forma de comer alimentos es diferente. Hay lugares donde comer con la mano es sinónimo de respeto. Y hay lugares donde comer con la mano es sinónimo de desagrado. Entonces, hay una serie de valores que le damos no solo al comer, sino a la preparación
e incluso a cómo yo estoy adquiriendo, estoy consumiendo estos alimentos en compañía o no. Hay que tener en cuenta una relación marcadísima. Y es que si yo hablo del concepto como tal de comer, deriva de una palabra latina que se llama comedere, que se dice. ¿Qué significa? Si yo me voy a la etimología de la palabra, es ingerir, que es esa partecita del ede, y con otros. Y la palabra comer es ingerir con otros. O sea, es compartir una acción del comer con otros. Y esa acción del comer con otros tiene obviamente su concepto social y su concepto antropológico, pero a lo que yo me quiero acercar es que el comer es una respuesta de la sociedad, es una respuesta de la cultura. Por eso, no sé si se han dado cuenta, pero cada vez que realizamos algún tipo o tenemos algún tipo de éxito en nuestra vida, lo celebramos con comida. O sea, cuando queremos incluso conocer y tratar de caerle bien a una persona o incluso tratar de formalizar algo con esta persona, la invitamos a comer, porque el espacio de comer con nosotros, el espacio de generar ese vínculo a través de la comida, genera un lenguaje y puede hacer que las cosas se vean de una manera muy distinta. Pero sin embargo, comer y alimentarse son dos cosas distintas. El primero habla de esa acción natural, de esa acción que tenemos por necesidad de estar consumiendo algo. Y hay veces que el comer le da poca importancia al contenido, o sea, al qué estoy comiendo. Mientras que alimentarse es un concepto que va un poco más allá. Alimentarse, ya estoy hablando de un juego que tiene que ver con los nutrientes que están en los alimentos, la calidad de esos nutrientes y esa cantidad necesaria para poder mantener una vida saludable. Sin embargo, si yo lo miro no solo desde el punto de vista nutricional, sino desde el punto de vista, por ejemplo, de salud, el alimentarse va a influir directamente en la salud de las personas, en la salud física. Y eso lo vemos fácilmente cuando una persona está superalimentada o sobrealimentada, las respuestas que puede tener a nivel clínico. Pero hoy por hoy juega un papel fundamental en la salud mental, porque yo puedo también o mejorar o desmejorar las características de mi cabecita, las características de mi pensamiento a través de la alimentación. Y voy a decir un ejemplo muy sencillo. Nosotros, cuando se puso de moda el omega 3, nos vendieron la idea del omega 3 para limpiar el colesterol malo, ¿cierto? Y todo el mundo consumía omega 3 para limpiar el colesterol malo, etc. Luego de varias investigaciones, sobre todo de origen europeo, pues nos dimos cuenta que el omega 3 sí, muy chévere y puede tener cierto tipo de influencia en el poder quitar ese colesterol malo del cuerpo. Pero la influencia más significativa que tiene el omega 3 es a nivel mental. Y es que acelera los procesos de pensamiento. ¿Cómo? A través de una acción muy sencilla. Y es que acelera los impulsos eléctricos entre las neuronas y hace que la capacidad y la velocidad de pensamiento sea mayor y puedan mejorar tus características de pensamiento lógico. En ese sentido, los nutrientes juegan un papel fundamental allí. Entonces, el alimentarse va más allá de una acción. Y esa acción también se ha demostrado en diferentes investigaciones que puede o no mejorar con esas características del comportamiento humano. La cultura, la sociedad, la historia, etc. También hay una serie de investigaciones que, por ejemplo, han derivado en que la absorción de nutrientes
en un espacio donde yo comparto con las personas que quiero, como con mi familia, etcétera, la absorción de nutrientes de esos alimentos que estoy compartiendo con los que quiero en un espacio feliz, etcétera, puede llegar a ser hasta 20 o 30% mayor que cuando estoy alimentándome, por ejemplo, solo, viendo televisión, sin saber qué estoy comiendo. Y sucede mucho en los niños, en los bebés. A veces, para que de pronto el niño no pierda la concentración, o todo lo contrario, le entregamos el celular para que coma. Entonces el niño se pone en el celular, empezamos a darle la comida, etcétera. Y desde mi punto de vista es uno de los ejercicios más aberrantes que puede haber, porque ni siquiera el niño sabe qué está comiendo y ya se ha demostrado que a nivel clínico la absorción de nutrientes en este tipo de acciones disminuye. Entonces hay influencia directa entre la forma de comer, entre la cultura, entre esas características, digamos, de características blandas que tenemos allí en el hecho de comer. O sea, que el alimentarse ya pasa a ser un concepto muchísimo más grande. Nosotros comemos por varias cosas, digamos. Comemos por placer, por el tener el gusto, lo que hoy llamamos experiencia, y nos venden mucho esa palabra hoy por hoy en los restaurantes, que yo le vendo a usted comida, le vendo una experiencia. Y hoy por hoy no podemos negarlo. ¿Cuándo se empezó a hablar del placer de la comida? Pues eso ya es un poco más moderno. 500.000 años atrás no teníamos, digamos, esa característica de comer por placer. Hoy por hoy, incluso las experiencias se están sobresaturando y ya estamos adquiriendo cierto tipo de cultura que está llevando un poco a los polos. Pero también comemos por tradición, por cultura, por historia. O sea, lo que comemos en una región como la región latinoamericana, como por ejemplo acá en Colombia, es muy diferente a lo que se come en Europa, porque las culturas cambian. Y esa cultura arraiga en lo que se come en esta región. Por herencia, y hay un ejemplo muy sencillo. Si en tu familia no están acostumbrados a comer verduras, muy posiblemente tú no comerás verduras. Y es así. O será muy limitado el consumo de verduras. Pero también, muy posiblemente, esa herencia va a dar a tu núcleo familiar. Y el consumo de verduras va a ser un poco limitado cuando se desarrolle esta característica. Bueno, también comemos por disponibilidad. Así de sencillo. Hay sitios o lugares en que la accesibilidad a cierto tipo de alimentos es difícil. Para nadie es un secreto que la accesibilidad a frutas frescas en los países que tienen estaciones en invierno es limitada. Y para nadie es un secreto que en los países tropicales como el nuestro, pues tener disponibilidad de frutas es muy exitoso. Y también comemos por cuidar nuestra salud, por nutrirnos. Y hoy por hoy, sobre todo, vemos una ola de este concepto de dietas fit que pueden llegar a ser significativos en la hora y en las decisiones de comer que tenemos hoy por hoy. Sin embargo, acercándonos un poco al tema de la historia de la alimentación, que para mí es un tema maravilloso, es un tema que puede llegar a generar y a estudiarse muchísimo, y por eso muchos expertos en el tema desarrollan sus investigaciones allí. Yo siempre he dicho una cosa y es verdad: la historia de la alimentación está intrínsecamente ligada a la historia de la humanidad. Así de sencillo. Si nos ponemos al detalle de los principales avances en la industria alimentaria, siempre están ligados a hechos históricos fundamentales. Voy a dar solo un ejemplo, como es el caso de los enlatados, que estuvo muy ligado a las guerras napoleónicas. Por dar solo un ejemplo.
Entonces, la historia de la alimentación está muy ligada a la historia de la humanidad. En ese sentido, yéndonos un poco atrás de nuestra humanidad, haciendo una reflexión de lo que comían nuestros primeros antepasados, vamos a darnos con esto a la idea de por qué estamos comiendo lo que comemos hoy por hoy. 5 millones de años atrás, cuando nuestros primeros antepasados pues, no eran fisionómicamente ni parecidos a lo que somos hoy, por allá en el centro de África, la principal forma de obtener los alimentos era la recolección. Nuestra dieta se basaba en frutas, semillas, tallos, cortezas, raíces, etc. Pero era un periodo muy duro, porque los que dominaban las grandes planicies, las grandes llanuras, no eran los seres humanos, eran los grandes mamíferos que incluso nosotros hacíamos parte del ciclo de alimentación de esos grandes mamíferos. Más adelante, un poquito más de años adelante, 3.5 millones de años, ya empezamos a abrirnos un poco en la región, ya empezamos a encontrar otros sitios en las sabanas de África, pero seguíamos trabajando en la recolección. Entonces, frutas, frutos secos, bulbos, tubérculos, era una dieta muy vegetariana la que teníamos. Ya un poco más cerca, 1.5 millones de años, fue donde cambió muchísimo las características y sobre todo las características fisionómicas de los seres humanos. Porque empezamos a colocar algo en la dieta que no tenían nuestros antiguos antepasados. Y es que en esa época se empezó a consumir carne. Y ya vamos a hablar un poco de esto. Obviamente no éramos cazadores en ese entonces, éramos más carroñeros. Estábamos en el este de África también. Y esta carroña que la obteníamos de estos animales que mataban los grandes mamíferos para poder alimentarse, pues la combinábamos con vegetales, con insectos, empezamos a consumir peces, empezamos a consumir huevos, etc. Y acá me quedo un poco porque realmente fue muy importante estos cambios en la dieta, porque empezamos a incorporar proteínas de origen animal. Y ya vamos a tener un poco más adelante a hablar de la importancia que tiene el poder colocar dentro de la dieta las proteínas de origen animal. Ya 200.000 años atrás, ya estábamos hablando del Homo sapiens, ya habíamos, digamos que, establecido un poco más espectro las regiones donde nos comportábamos y empezamos a hablar de la caza. Ya éramos cazadores. Ya seguíamos siendo recolectores, pero empezamos a incorporar esta acción que sociológicamente hablando fue fundamental para los seres humanos. Obviamente eran pequeños animales de caza, los combinábamos la dieta con vegetales, moluscos, pescado, etc. Ya un poco más acá, 15.000 años atrás, ya estamos hablando del humano moderno, ya estamos hablando de la colonización prácticamente de todas las regiones del mundo y ya empezamos a hablar de la agricultura. Y la agricultura trae por sí algo llamado domesticación. La domesticación de los cereales, la domesticación de los animales. Sin embargo, también la recolección hacía parte fundamental de nuestra dieta. Y ya estamos hablando de una dieta moderna. Sin embargo, hoy, y que hablamos de un humano postmoderno, digámoslo así, dentro del contexto de la alimentación, las dietas son variadas. Y ya hablamos incluso de subalimentación y de sobrealimentación. Estamos teniendo un exceso de calorías impresionante que nos está llevando a dos enfermedades fundamentales, el sobrepeso y la obesidad. Pero también tenemos personas subalimentadas que están llevando al consumo muy limitado de alimentos que obviamente pueden llevar a la desnutrición. Pero deteniéndome en esos eventos importantes a resaltar, resalto uno, el de la incorporación de la carne a la dieta.
La incorporación de la carne a la dieta de los seres humanos fue fundamental. ¿Fundamental para qué? La carne tiene unas características especiales y es que tiene unos aminoácidos y tiene unos péptidos. Muchos de estos aminoácidos, pues ustedes saben, son aminoácidos esenciales que no se encuentran sino en la alimentación. O sea, yo no los proceso internamente en mi cuerpo, sino que tengo que adquirirlos a través de la alimentación. Y los alimentos que pueden llegar a tener la mayor cantidad de aminoácidos esenciales son las carnes. Y estos aminoácidos pueden conformarme estructuralmente aminopéptidos. Y que estos péptidos también tienen un juego fundamental. Hoy por hoy hablamos de péptidos inmunomoduladores que mejoran la capacidad de las defensas en el ser humano, péptidos bioactivos, péptidos antimicrobianos, entre otros. Pero me quedo con estos dos nutrientes, ¿por qué? Porque al empezar yo a incorporar en la dieta este tipo de nutrientes, cambió todo. Y hay una serie de nutrientes que están empezando a entrar a mi cuerpo, que tengo una facilidad de absorberlos y de sacarles más provecho para poder generar otro tipo de acciones, tanto metabólicas en el cuerpo como otro tipo de acciones. Y en este sentido ganaron dos cosas. A nivel físico, un acortamiento del tubo digestivo y a nivel físico, un desarrollo del cerebro, o sea, el cerebro se agrandó. Y esto trajo como consecuencia un cambio fisionómico y una capacidad más alta de pensamiento. Muchos asocian que este tipo de cambios en la dieta fue lo que llevó a generar acciones como las de la cacería. Acuérdense que lo primero que empezamos fue carroña. Ya necesitábamos incorporar más cantidad de este tipo de carnes a nuestra dieta y empezó la cacería. Y la cacería, uno lo ve desde un punto de vista muy sencillo, pero realmente en esa época era muy complejo y necesitaba unas acciones de logística y pensamiento muchísimo más claras. Y la carne ayudó a generar esas opciones de pensamiento. Además, generó la cooperación social y la adquisición de tecnología. Se empezaron a fabricar las primeras armas. O sea que ya empezamos a hablar algo de ingeniería en el desarrollo de este tipo de procesos. En ese entonces, la carne ya podía proveer casi que el 50% de la dieta. Sin embargo, el gasto energético que teníamos era brutal. Hay algunos estudios que relacionan que el gasto energético de los seres humanos en esta época de la cacería, más o menos 500.000 años atrás, hablan de un gasto energético entre 4.000 y 5.000 calorías diarias. Si lo comparamos con lo de hoy, que es la recomendación son 10.000 calorías, pues es el doble. Pero es que hacíamos el doble de ejercicio generando este tipo de acciones y desarrollando este tipo de acciones. Uno de los hechos más fundamentales desde mi punto de vista en la historia de la alimentación fue la invención del fuego y la utilización del fuego. Básicamente no se sabe cuándo fue el momento exacto en el que empezamos a manipular el fuego, que empezamos a trabajar. Se dice que está entre 400.000 y 900.000 años atrás. Pero esta invención trajo una serie de oportunidades para los seres humanos. La primera fue la protección. Ya podíamos protegernos de diferentes peligros asociados a la naturaleza con el fuego. Tendríamos la facilidad de tener luz en la noche, pero conseguimos una fundamental, la cocción de los alimentos. La cocción de los alimentos es desde el punto de vista alimentario el mayor aporte al cambio fisionómico de los seres humanos. Le bajamos la carga a nuestro sistema digestivo, porque es que si comer carne hoy, una carne asada,
Es duro porque son proteínas de origen animal, son una serie de cadenas de péptidos y aminoácidos que tengo que ir desdoblando a nivel metabólico para poderlos absorber. Imagínese todo ese proceso, pero crudo, donde incluso esa carga puede llegar a ser mayor. Uno de los grandes procesos que hace el ser humano a nivel metabólico es digerir alimentos. Para yo poder digerir alimentos necesito una carga de sangre muy fuerte para poder generar esa digestión y poder realizar esos procesos para que pueda absorber ese tipo de nutrientes. Ahora imagínese lo crudo. Por eso es que a veces nos da sueño cuando comemos, porque es que necesitamos mucha sangre para poder generar esas acciones de absorción en nuestro estómago y esas acciones de digestión. Entonces, y de pronto se deja oxigenar un poco el cerebro y por eso después de comer nos da sueño, etc. Imagínense ustedes comer carne cruda. Comer carne cruda requería un proceso fisiológico muy fuerte para poder generar estas acciones. Cuando empezamos a cocer los alimentos, sobre todo las carnes, fue que le empezamos a bajar esa carga a nuestro sistema digestivo. Y al bajar la carga a ese sistema digestivo, pues no necesitábamos tanta energía para poder digerir esos alimentos. Y eso hizo un cambio fundamental. Yo diría que el segundo, en el aparato digestivo y en el cerebro. Y obviamente en nuestra dentadura. Rasgar carne cruda es una cosa. Rasgar carne cocida es otra. Una mayor capacidad cognitiva gracias a esto. Porque claro, dejé de meterle energía en la barriguita para poder reabsorber todos esos alimentos, pues esa energía que está sobrando por ahí tiene que distribuirse en el cuerpo en otro tipo de funciones. Y la función cerebral fue la que ganó. Y esto se puede ver a nivel de la fisionomía. Aquí, por ejemplo, en esta imagen tenemos una foto de los seres humanos antes de comer carne cocida y luego de comer carne cocida o alimentos cocidos. Entonces vemos cómo la dentadura cambia, cómo la dentadura del Australopithecus y el Ardipithecus puede llegar a ser con unos dientes muy fuertes para poder rasgar la carne, para poder comer semillas más duras, etc. Y un humano moderno pues ya no necesita hacer esas tantas acciones de esa naturaleza y por eso pues nuestra fisionomía en la dentadura cambió. Pero ¿qué me dicen de la corteza cerebral? El cerebro aumentó casi 3 veces el tamaño desde que se empezó a comer carne cocida a hoy. O sea que la capacidad de pensamiento se aceleró gracias al fuego, gracias al poder tener esa accesibilidad y poder tener la facilidad de consumir alimentos cocidos. Básicamente, ¿por qué? Por ese menor tiempo y esa más facilidad para digerir los alimentos cocidos de los alimentos crudos. Digamos que esto fue uno de los principales aspectos más importantes relacionados con la historia de la alimentación. El otro, sin lugar a dudas, fue la agricultura. Más aún, nosotros creamos sociedades a partir de la agricultura. O sea, cuando ya empezamos a cultivar, no necesitamos seguir cazando, necesitamos seguir detrás de los animalitos para poder comérnoslos. Ya podíamos tener nuestro pan coger ahí, en una región específica, en un terreno específico. Sin embargo, no podemos negar que fue la base del sedentarismo. Y por allá, por los 15.000 años atrás, yo diría que se dio la primera revolución agrícola. Si hablamos teóricamente de la primera revolución agrícola, nos van a vender el desarrollo agrícola que se vivió en el siglo XVIII y demás, pero no, desde mi punto de vista la primera revolución agrícola fue esa. Más aún, desde mi punto de vista, gracias a eso se dieron los primeros avances en ingeniería. Claro, porque yo necesitaba herramientas agrícolas. Construir un arma
desde cierto punto de vista procedimental en el cerebro es un poco más sencillo, pero constrúyame aparatos que tienen que ver con la agricultura y es un poco más difícil. Y aparte, como se empezó a rodear la gente en el sitio donde se cultivaban los alimentos para tener una mayor accesibilidad a ellos y demás, necesitamos darle techo a esas personas. Y se empiezan los primeros procesos de construcción. O sea que gracias a la agricultura fue que se empezaron a ver otro tipo de profesiones y otro tipo de forma de ver la vida, como la construcción. La agricultura, pues obviamente modificó el patrón nutricional. ¿Y por qué lo modifica? Porque lo que primero se empezó a domesticar fueron los cereales, los vegetales. En ese sentido, cambiamos nuestra dieta muy drásticamente en pocos años. De una dieta que aportaba el 50% la carne a una dieta que pasó a ser el 90% lo que aportaban los vegetales y los cereales, etc. Y pues ya estábamos acostumbrados a comer carne. Y eso fue un golpe fundamental para la sociedad, porque empezamos a consumir muy pocas cantidades de proteína de origen animal. Una mayor eficiencia de la producción de alimentos, eso sí. Los cereales, sin lugar a dudas, y sobre todo los cereales de origen ancestral, pues tienen una capacidad de producción muchísimo mayor. Y generó cambios demográficos sin lugar a dudas. Por eso es que las sociedades se desarrollaron al lado de los grandes afluentes para poder tener agua para realizar sus cultivos. Y obviamente hubo un desarrollo de la cultura y de las tecnologías alimentarias y obviamente las tecnologías sociales. Sin embargo, trajo problemas. Y el primer problema que se vio fue en ese cambio de la dieta. Ya empezamos a hablar de patologías asociadas a la nutrición. Cómo ese cambio de dieta, por ejemplo, empezó a ver que esos seres humanos de aquel entonces, 15.000 años atrás, 11.000, empezaron a sufrir de anemia. Porque la accesibilidad a un nutriente como el hierro que me lo da la carne, pues se limitó. Hubo una disminución de la calidad de vida, se empezaron a hablar de epidemias. ¿Por qué? Pues obviamente no es lo mismo estar caminando, cazando y ser un poco nómadas, etcétera, que a establecerse en una sociedad que no sabíamos cómo se manejaba, empezaron a haber residuos, empezaron a haber enfermedades, etcétera. Entonces, obviamente la agricultura modificó nuestra forma de comer, pero también trajo cierto tipo de desventajas que no las podemos olvidar. Pero no hay que negarlo. El hecho de que empezamos a domesticar cereales, pues como les dije, cambió la forma de comer y limitó la ingesta de proteína de origen animal. Y necesitábamos hacer algo, porque o si no, eso nos iba a generar grandes problemas a nivel nutricional y a nivel de salud. Y ahí fue donde sale la domesticación. Obviamente la domesticación empieza con los cereales. Pero si hablamos un poco de domesticación, me voy al desarrollo, a la definición de la palabra. Básicamente la domesticación es el proceso por el cual los humanos llegan a controlar la reproducción y supervivencia de otro organismo. Llámese animal, vegetal, hongo, bacteria, etc. ¿Y esto con el fin de qué? Con el fin de sacarle provecho. Así es sencillo. ¿Y qué provecho queremos sacarle? Pues mayor producción, mejorar las características nutricionales, mejorar las características sensoriales, etc. Como les dije, empezamos con los cereales, sin lugar a dudas, o con los vegetales en general. Aquí podemos tener un cuadro incluso de cierto tipo de orígenes de cierto tipo de vegetales. Y aunque la mayor revolución agrícola de los vegetales, obviamente, una redundancia ahí, perdón, se da sobre todo en Europa y África y en Asia, pues en América tuvimos nuestra propia revolución industrial y ahorita un poco más adelante les voy a mostrar que incluso hay productos que son muy de acá y que gracias a esos productos pues
los habitantes de esta región del mundo pues no sufrieron mucho de hambre, que digamos. Pero también se dio con los animales. Y en ese sentido, pues no podemos negar que América no aportó mucho a la domesticación de cierto tipo de animales. Sin embargo, podemos ver algunos referentes en la domesticación. Y el primer referente tenemos que hablar es del perro. Porque obviamente, aunque no comemos perro, habrá unas regiones en que lo consumen, eso sí, no podemos negarlo, pero no estamos hablando ni poniendo en contexto ese tipo de consumos, pero fue el primer animal domesticado, con un fin específico, compañía y protección. Y estamos hablando de 15.000 años atrás en Euroasia. Sin embargo, el primer animalito que se logró domesticar fueron los ovinos. Más o menos 10.500 miles de años atrás. Por la región de Turquía, que hoy ustedes saben que la región de Euroasia fue la región que más aportó en el desarrollo de la humanidad a nivel de alimentación. El cerdo, también 9.000 años atrás en Turquía. Los bovinos, 8.000 años atrás en lo que es Irak. Y los pollos, 8.000 años atrás en lo que es Vietnam. Pero los cereales también tuvieron su trascendencia. El arroz, domesticado hace 11.000 años atrás por allá por China. El trigo, unos 10.000 años atrás también por los lados de Irak. La calabaza, 8.000 años atrás acá en Centroamérica. Y es un producto que ya se populariza en el mundo. El maíz, 8.000 años atrás en México. La cebada, 8.000 años atrás en Irán. Y la papa, 7.000 años atrás por acá en los Andes. Importantísimo la domesticación, porque ya con la domesticación yo dejo de depender de otro tipo de acciones, como la caza, como la recolección, etc. Y con la domesticación de los animales cierro el ciclo de poder conseguir esos nutrientes tanto de origen vegetal como de origen animal. Pero hay una característica, y es que yo no disponía de todo este tipo de alimentos en una sola región. En una sola región no lo podía disponer. Y aquí llega un evento que cambió en dos la forma de alimentarnos. Fue el descubrimiento de América. Ya, obviamente, entre los europeos y los asiáticos y los africanos había unos cambios fundamentales a nivel de cultura, sociedad y obviamente que le pegaron a la alimentación, sin lugar a dudas. Pero el descubrimiento de América se puede definir como el mayor cambio intercultural que puede haber existido en la historia de la humanidad. Y eso se vio reflejado muchísimo en la forma de alimentarnos. Y hoy por hoy se sigue reflejando en la forma de alimentarnos. Porque no solo fue el descubrimiento de América, sino fue la colonización que trajo la mezcla de las culturas europeas, indígenas, africanas, que cambiaron de una manera significativa la manera de alimentarnos. Nuestros hábitos alimentarios cambiaron. Incluso se puede decir que las tres formas, los tres golpes que conocemos de alimentación diaria, pues se puede derivar de la colonia. Pero ¿por qué cambiaron nuestra manera de alimentarnos? Porque empezamos a mezclar las culturas en la descripción de nuestros platos. Entonces, a una sopa ya le empezamos a meter la teoría europea, con las materias primas americanas y el sabor africano. Y empezaron a salir platos muy característicos que derivan en ese intercambio cultural. Y el intercambio cultural se dio básicamente también por el destino de nuestros alimentos. Productos como la cebada, el arroz, el trigo, pues no los teníamos acá y empezamos a trabajar ese tipo de productos para generar cierto tipo de alimentos acá en esta región. Pero de acá también salió mucho.
Obviamente de acá sale el cacao, el tomate, la papa, el frijol. Y me detengo en uno como la papa porque le salvó la papeleta a más de una región en el mundo en tiempos de hambruna. Fue la papa la que lo salvó. Y la papa de esta región del mundo. Pero también el intercambio alimenticio fue de allá para acá y de aquí para allá. Productos como la caña de azúcar, productos como el café, no eran específicamente americanos. Y hoy por hoy, los mejores representantes de estos dos productos son americanos. A nivel de productos de origen animal, pues no podemos dudar que productos como el cerdo o animales como el cerdo, los bovinos, los pollos, vinieron con los americanos. Y hoy por hoy podemos tener potencias mundiales latinoamericanas en estos tres tipos de productos hoy por hoy en el mundo. Bueno, pero cerrando un poco el contexto histórico, porque como les digo, esto es tanto de largo como de ancho y podríamos quedarnos acá, no sé, un ciclo de un año hablando de estos procesos de historia de la alimentación y por qué comemos lo que comemos. Yo sí no me quería ir sin darle una mirada al futuro, porque así como le dimos una mirada al pasado, pues reflexionar un poco acerca del futuro. Y es que tenemos muchos retos. Cada vez hay más personas. Cada vez hay más personas en el mundo. Ya cruzamos la barrera de los 7.000 millones y dentro de poco vamos a hacer 8.000. O creo que ya estamos en los 8.000, si no estoy mal, y vamos para los 9.000. Pero hay menos comida. Más aún, yo diría en una reflexión que no es tanto menos comida, sino menos accesibilidad a la comida, o la accesibilidad es cada vez más limitada. Entonces, ¿qué vamos a hacer para generar esos retos asociados a la sustentabilidad? ¿Cómo vas a hacer para ser más sostenibles y sobre todo a nivel de alimentación? Ese reto que tenemos en los ODS, en el ODS sobre todo 2, que es hambre cero, cada vez es más difícil de conseguir y más si se nos atraviesan coyunturas como la del COVID-19, que lo que hizo fue darle más palo a todo lo que es la pobreza y la subalimentación. Entonces, los retos que tenemos son muchísimos, pero empezando por uno fundamental. Y esta es una de las características que a nivel prospectivo cobran más importancia y desde mi punto de vista creo que es algo relevante. ¿Cómo hacemos para reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos? Es que lo que se pierde en alimentos en algunas cadenas alimentarias, por ejemplo en Colombia en frutas y verduras, puede llegar a rozar el 50% y eso es ilógico. Y hay unos grandes retos allí, porque el hecho no es solo producir alimentos, sino llevarlos a donde realmente necesitan los alimentos. Y logísticamente hablando, Colombia y muchas regiones latinoamericanas, pues es muy difícil poder llevar esos alimentos hasta allá porque no contamos con las carreteras, con el transporte, etcétera, etcétera. Pero también hay que empezar a hacer una reflexión desde el punto de vista de los consumidores. Bueno, ¿y qué estoy haciendo yo para reducir esas pérdidas y desperdicios? Estoy comprando, sigo comprando como loco, sigo pidiendo en un restaurante como loco y dejo los alimentos allí que se desperdicien y demás. Hay que también hacer una reflexión allí, porque si dejamos de perder alimentos, alrededor de 400 a 600 millones de personas en el mundo podrían alimentarse con lo que se está perdiendo hoy por hoy en las cadenas agroalimentarias. Tenemos que cambiar a una producción más sostenible, eso sin ninguna duda. Tenemos que ser más sostenibles, más amigables con el medio ambiente. Hay que ser más, estructuralmente hablando, más bioéticos. Pegarle más a la economía circular. Y seguramente, pues nos va a ir mejor. Pero también hay que echarle una mirada al futuro, a los problemas de la malnutrición. Estos cambios en los hábitos alimentarios que estamos teniendo, esta, entre comillas, digo, mala forma de adquirir y consumir alimentos nos está llevando a enfermedades que
que nos están arrastrando a cierto tipo de consecuencias en salud. Y hoy por hoy hay que echarle una mirada también a eso. Bueno, ¿cómo estamos cambiando esos hábitos y cómo los podemos mejorar para poder tener una buena alimentación? Y en cuanto a los desarrollos tecnológicos, solo los dejo ahí como para el antojo, vienen unos retos fundamentales. La comida impresa es uno de ellos. Imprimir comida es una de las tecnologías que más a mediano que a largo plazo lo vamos a tener. La tendencia al vegetarianismo, que también está generando un desarrollo muy fuerte. Los insectos como fuente de proteína, que pues sin lugar a dudas están cogiendo fuerza y pueden llegar a ser una alternativa fundamental. Las granjas verticales, que es la nueva forma de producir alimentos y la forma de producir alimentos del futuro. Y la biotecnología fúngica, el aprovechamiento de todo lo que es estos hongos al servicio de la alimentación humana. Son 5 tendencias que hoy por hoy hay que echarle los ojos, hay que echarle el ojo, hay que echarle la mirada, hay que echarle el estudio, porque como país productor de alimentos no nos podemos alejar de estas tendencias futuras y que pueden llegar a ser importantes y que sin ninguna duda van a marcar la historia de la alimentación y van a cambiar la forma de por qué comemos lo que comemos. Muchísimas gracias a todos por este ratico. Doctor Javier Rey, muchas gracias a usted por esa interesante y útil conferencia. Y muy amena. Usted dice cosas muy ciertas que le recuerdan a uno que la geografía, pues que es lo que nos interesa a nosotros, pero que tiene que ver mucho con los alimentos y el clima, y tiene que ver con la cultura, y tiene que ver con la economía, con las dietas, con la abundancia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Ya por cuestiones de tiempo vamos a terminar nuestra conferencia del día de hoy que ofreció la Sociedad Geográfica de Colombia, agradeciéndoles a todos y nuevamente invitándolos para los próximos ciclos de conferencias. Como siempre acostumbramos, nos despedimos diciendo que Dios nos lleve de su mano. Muchas gracias.